Buenas, buenas, estamos aquí ya en vivo y en directo desde el canal de YouTube de Capital Humano en Positivo. Bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo tema, un nuevo invitado. Bueno, y aquí estoy acompañado de mi partner Luis de la Cruz del ecosistema Startup Venezuela. Bienvenido, Luis. Oye, un gusto, una nueva sesión, una nueva aventura, muy chévere. Queremos recordarles a todas las personas que se van a comenzar a conectar y a las que nos van a ver en diferido, que aquí en este canal de YouTube tenemos tres verticales. La primera tiene que ver con el podcast de Capital Humano Positivo, donde estamos hablando constantemente de temas de empleabilidad y todo lo que está relacionado al mundo organizacional. El segundo vertical tiene que ver con lo relacionado al emprendimiento. Por eso es que Luis y yo, como embajadoras del ecosistema Startup Venezuela, en el capítulo de Hiring y Talento, vamos a estar trayendo invitados como el día de hoy, que estaremos hablando de tópicos relacionados a los que nos sucede, a los emprendedores específicamente en torno a las relaciones que podemos tener con las contrataciones, con los talentos, cómo nos sentimos, como el caso del día de hoy, como emprendedores. Y la tercera vertical tiene que ver con Mujer Lab, una comunidad de mujeres que estamos impulsando el liderazgo femenino para promover el emprendimiento con base tecnológica. Hoy vamos a hablar de un tema que me complace mucho porque además es bien interesante y vamos a hablar de Psychology for Founders, emprender un desafío emocional. Definitivamente muchas veces hablamos de emprender, ay, esto es lo más fácil del mundo, sin embargo, tiene sus grandes desafíos y previa a esta conversación estuve conversando con nuestro invitado, Estefan Miroslav. Ya nosotros deberíamos tener 2 horas de podcast, Estefan, por todo lo que hemos hablado. Sin embargo, una conversación muy interesante que dio pie a lo que será esta hora de debatir y de traer propuestas y cómo gestionar ese desafío emocional que significa emprender. Pero antes de comenzar con toda la agenda que tenemos aquí, quiero presentarles a Stefan Miroslav. Él es nuestro invitado de hoy. Él es CEO de Mundo U, psicólogo clínico y speaker, creador de Psychology for Founders, donde busca prevenir lo que vio tantas veces en su consulta, mentes brillantes al borde del colapso. Desde la psicología aplicada al mundo emprendedor, ayuda a líderes y fundadores a construir y no romperse en el proceso. Bienvenido, Estefan, que está en Argentina. Muchísimas gracias. Estoy encantadísimo de estar acá y bueno, como vos lo mencionabas, creo que esas conversaciones anteriores fueron una especie de curaduría para poder venir acá y realmente generar un impacto en la vida de distintos emprendedores que están batallando con todo lo que es este proceso, ya sea con una marca personal, con una startup, con un emprendimiento o incluso en esa primera fase de ideación donde el MVP intenta salir y se intenta comprobar que realmente hay un problema y realmente se tiene una solución. No es sencillo, pero es importante seguir ampliando esta voz para que cada vez más personas, más emprendedores y más founders tengan las herramientas para poder, como vos lo decís, sostenerse y realmente no solo enfocarse en su producto, sino también en la mente que lo construye. Así que mil gracias por esta invitación y agradecidísimo de ser parte de todo esto. Gracias a ti, Estefan, por tomarte este tiempo. Y vamos a empezar aquí siempre, yo comienzo siempre como una reflexión y creo que los datos siempre nos ayudan, ¿no? A ver esto. Y el año pasado, como parte de mi formación como emprendedora dentro del marco de Emprendetec, tuvimos la oportunidad de que nos presentaran el factor invisible, fue un estudio que hizo la gente del BitLab y el factor invisible, cómo el bienestar y la salud mental pueden mejorar el ecosistema del emprendimiento de alto impacto en América Latina y el Caribe. Un estudio súper amplio, tuve la ocasión de primera mano de un representante del BitLab que nos los presentara, donde estaban hablando de todo lo que habían recogido y todos los desafíos en temas de salud mental. Y unas características
son muchas aristas para el que quiera. Si cualquier cosa nos pueden escribir y se los hacemos llegar, pero entre otras cosas me quedo con estas, ¿no? 64% de los emprendedores presentaron niveles moderados de burnout y 20% sufren síntomas severos de agotamiento. 61% señala que la presión por innovar y diferenciarse es un elemento o una fuente diferenciadora o significativa en gestión del estrés. 73% de los fundadores sienten que su salud mental se ve afectada por la búsqueda de financiamiento, siendo esa su principal fuente de ansiedad. Y por último, y no menos importante, nosotros las mujeres, 40% de las mujeres fundadoras reportamos niveles más altos de ansiedad vinculados a la doble carga que tenemos emocionalmente de nuestros emprendimientos, pero también el tema de familia, ese rol de familia, de casa, de hogar, de hijos, para todo esto. El tema de la salud mental, Estefan, creo que más allá del entorno del emprendimiento, que es en el caso que nos ocupa, creo que siempre ha sido un tema importante. Me gustaría saber tu opinión, esa cifra, 60% del burnout, cómo esto influye, cómo estas diferentes emociones que hablamos durante nuestra conversación previa puede afectarnos a esa visión que tiene el founder, que tienen ese equipo, ese principal equipo para liderar un emprendimiento. Si te soy sincero, me encantaría ir en contra de las métricas y mencionar un panorama más agradable, pero tal vez yo voy hacia el otro lugar. Cuando nosotros trabajamos en medio de startup, cuando estamos dentro de un hub, cuando conectamos constantemente con otro founder o con personas que trabajan en el mundo emprendedor, nos damos cuenta que hay un desconocimiento del desgaste real. Estos niveles moderados de ansiedad, de burnout, de preocupación, puede que en realidad se den porque las personas no están siendo realmente conscientes de las batallas emocionales que tienen. Es muy constante ver en equipos espacios de frustración, personas que van desconectándose de su propio bienestar y su propia salud mental. ¿A cuánto no nos ha pasado que terminamos pasando el almuerzo de las 12 del mediodía a las 5 de la tarde? Porque es que tengo que terminar el pitch o necesito cerrar el deck o estoy en una conversación clave con un actor fundamental o con un posible socio o partner y comenzamos a delegar, a empujar, a dejarnos de último, a poner prioridad en el emprendimiento, a poner prioridad en las reuniones de equipo, a poner prioridad en lo que estamos comunicando o en simplemente a veces grabar un videito para redes sociales y poder mostrar todo nuestro producto, todo el impacto que estamos generando, pero constantemente nos dejamos como el último slide o la última notita en nuestro checklist. Es complejo porque emprender no tiene la espalda y el sostén que la corpo te trae. Quienes hemos trabajado en el mundo corpo nos damos cuenta que si bien hay una batalla a nivel de organización, de decisiones o incluso de burocracia, nos da un roadmap muy claro y sobre todo está muy definido cuáles son nuestras tareas, cuáles son nuestros, digamos que nuestras responsabilidades o el impacto. Al emprender somos un poco de todo y nos vamos llenando de esa carga, de esa responsabilidad al punto de sin darnos cuenta dejarnos al final. Y eso impacta directamente en el desarrollo de todo lo que es nuestro emprendimiento o nuestra startup, porque si el fundador, si los miembros del equipo, si ese team no está bien, no tiene salud mental, no conecta y se predispone a tratar de estar pendiente de sus propias necesidades, vemos a personas que constantemente están, repito, peleándose con un deck, pero cargados de frustración, intentando estar presentes en una reunión, pero sin haber comido, tomado agua o haber tenido un espacio de descanso, que intentan transmitir todo lo que es el proceso y el desarrollo que se está generando, pero que tal vez están emocional, física y mentalmente agotados. Sin darnos cuenta, nos llevamos a un punto en el que no tenemos realmente un bienestar general y estamos entregando toda nuestra energía o lo poco que queda de ella a nuestro emprendimiento, pero dando un esfuerzo sobrenatural en ocasiones para tratar de llegar a pequeños puntos de impacto o lograr ciertas metas. Totalmente, Estefan. Y una de las cosas es que de este tema de salud mental poco se habla y lo comenzaste diciendo así también. Es el desconocimiento de cómo gestionarnos y también de cómo priorizarnos
como emprendedores, porque en la medida que nos sintamos nosotros bien, oye, podemos tener esa mente lúcida. ¿Por qué crees tú? Yo no he visto una cumbre que hable de estos temas y, oye, ya llevo varios años viendo, pero en el tema de emprendimiento, ¿por qué no se habla de estas diferentes emociones y estamos más pendientes del tema de innovación, del tema de quién alcanza más capital, el tema del pitch, el tema de tantas cosas, pero ¿por qué no se habla de esto tan importante? Porque realmente hay cifras de que, mira, un emprendimiento, muchos de ellos no llegan a los 3 años. Creo que en la gran mayoría de los casos, el fracaso de las startups no está ligado muchas veces a su producto o su solución, sino con el sostén que tienen los fondos para poder ir acompañando y acelerando toda su propuesta. Me encantaría poder mencionarte otras cosas, pero voy con el mismo punto anterior, y es que creo que hay desconocimientos. A ver, Ya. desde el punto de vista de la psicología, nosotros como profesionales normalmente nos quedamos dentro del consultorio. La psicología aplicada a otros espacios rara vez se ve. No quiere decir que sea algo que no existe, sí existe y está presente en muchos profesionales, pero no es lo más común. Y tal vez en el mundo del emprender o del mundo startup estamos muy seteados con esta idea de las grandes startups que hoy son en realidad compañías y transnacionales que levantaron millones en Estados Unidos o que de un momento a otro estuvieron en un momento puntual como una solución que daba respuesta a un problema, como por ejemplo al nivel de pandemia, todas estas startups que digitalizaron propuestas e hicieron más simple la situación que estábamos viviendo. Entonces hoy tal vez estamos muy metidos o estamos muy sumidos en esta idea que necesito acelerar y crecer en 2 meses, levantar $500,000 en YC o de repente ir a una segunda ronda de inversión y no nos damos cuenta que son etapas y situaciones que algunas personas, algunos fondos pudieron vivir, pero que no es la regla que está presente para todos. Muchas veces el tema del emprender es sostener a lo largo del tiempo, iterar un montón, cambiar nuestra propuesta, pero sobre todo cuidarnos mucho para poder estar presente a lo largo de cada uno de esos desafíos. Creo que en lo personal, con todo lo que ha sido Psychology for Founder, me tropecé con un problema real. Estábamos en el hub de innovación donde nosotros trabajamos con Mundo You y simplemente salió la propuesta de dar algunas charlas para miembros del club de startup de donde trabajo y llevar herramientas aplicadas que fueron siendo resultado de mi contacto con C-Level o con personas del mundo corpo que estaban lidiando con situaciones un poco ajenas a la realidad común, siendo personas totalmente normales con vidas bastante atípicas y poder trasladar esas herramientas que comúnmente se le dan a personas en el ámbito terapéutico a padres y madres de familia, a personas que tienen su trabajo, pero más adaptado al dinamismo, a la velocidad y al cambio constante que se vive en este mundo, tanto a niveles de altos cargos como del mundo startup, creo que dio un punto en el que pude llevar la experiencia como psicólogo clínico y la experiencia también como emprendedor y CEO de mi startup hasta dar respuestas a cosas que normalmente no se comentan. Por ejemplo, el tema de iterar y de cambiar en una startup es constante. No tenemos un roadmap definido de acá a 6 meses o un año. Puede que para cualquiera de nosotros dentro de una semana tengamos que reestructurar todo, o porque no nos fue bien o porque nos fue muy bien. Están las dos posibilidades. Y en este mundo en el que se premia y se aplaude el estar quemado, en el que se premia y se valida estar agotado, en el que se felicita a quien está hasta las 12 de la noche tratando de sacar adelante el producto, creo que se desnaturaliza y se desconecta muy rápido de lo que es el impacto que tiene la salud mental en la construcción del producto y del startup. Si nosotros nos diésemos cuenta que no se trata, repito, del producto, sino de la mente que lo construye, estoy seguro que muchos equipos no se romperían, que muchos productos se acrecentarían y que sobre todo veríamos mucho más capacidad de founders y de startups de mantenerse a lo largo del tiempo, incluso a pesar de las dificultades que el mundo startup y emprendedor nos predispone a vivir. Totalmente. Estefan, ¿y cuáles son esos desafíos que constantemente te has encontrado por producto? Yo lo decía antes de entrar aquí, de esas conversaciones que tenemos con los diferentes entornos, ecosistemas, en los diferentes contextos también. Por ejemplo, yo conecto desde Aruba con Latinoamérica y en cada conversación son desafíos totalmente complejos.
cómo gestionar esos desafíos y cómo identificarlos también, porque a veces lo que dices tú es totalmente cierto. Se vive la vida o se vive el mundo del emprendimiento como que muy rápido y muy acelerado, porque hoy estoy en este Zoom y mañana voy para el otro, es el equipo, es pivotear la idea, como le estaba diciendo al principio a Luis. Oye, son muchas cosas que están en juego en esto y cómo priorizarnos y cómo saber y cómo identificar y decir, bueno, ¿sabes qué? Este es mi foco ahorita y voy a poner en pausa esto otro, o cómo establecer esas diferentes emocionalidades, porque esa es la otra, tenemos un equipo y el equipo piensa diferente y cómo integramos toda una visión donde a veces se ve la responsabilidad de los founders o co-founders como que la mayor y entonces a veces cuando el equipo no está compenetrado con esto, son muchas cosas, Estefan, que están aquí en juego. Son varias cosas, pero podemos ir conversando una a una. Como es el título de este espacio, creo que emprender es un desafío emocional. Y cuando emprendemos, nos subimos en una montaña rusa que muchas veces nos hace sentir que no tenemos el control, y es la verdad. No tenemos el control de todas las cosas que van sucediendo. No nos manejamos de una manera en que podamos predecir a profundidad o a ciencia cierta qué es lo que va a suceder. Hace poco, cuando daba estos ejemplos de estiramos el almuerzo hasta las 5 de la tarde o de un momento a otro nos vemos sin descansar, que incluso veía que Luis mostraba una sonrisa como sí me ha pasado, Sin porque duda, creo que sin nos ha duda. pasado a todos. Sí, Nos sí, sí. pasa constantemente que le damos mucho peso a nuestro proyecto y no entendemos que quienes lo sostenemos somos realmente nosotros. Tal vez de los desafíos más grandes que veo al conversar con otro founder o ser parte de todo este ecosistema es que comenzamos siendo líderes de nuestra idea y nos convertimos en los jefes o los dictadores de nuestra cárcel. De un momento a otro, ese proyecto deja de tener la ilusión, la mística, esas ganas de cambiar el mundo y generar algo distinto, y nos sentimos obligados a constantemente estar produciendo. Y producimos sin parar, incluso llegando a puntos donde la producción no es la que esperamos. Porque, repito, no tenemos un deck que nos agrade o no nos sentimos cómodos con el pitch que estamos desarrollando o las reuniones con clientes no salen de la mejor manera porque llegamos a un punto en el que sin darnos cuenta nos vamos quemando. Y cuando nos quemamos como líderes, también quemamos a nuestro equipo, porque podemos ser no muy asertivos al mencionar las cosas, podemos exigir en exceso, podemos no dar un camino concreto para poder avanzar o iterar en el caso de ser necesario, o inclusive podamos llegar a no ser conscientes de las emociones y las situaciones que ese equipo está viviendo y que como líderes necesitamos atender. No todos somos iguales, no todos nos comportamos de la misma forma, no todos vemos el mundo de la misma manera y creo que eso es lo que nos hace valioso. Un equipo necesita de personas que difieren en sus puntos de acción, que difieren en la manera de pensar, que difieren en cómo abordarían o no una situación. Y es justamente allí donde es clave que nosotros podamos hilar muy fino y ver esas diferencias. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo nos estamos relacionando? ¿Cómo están divididas las tareas? A veces es necesario, primero, tomarnos como prioridad y cuidar nuestra propia salud para poder estar bien, tanto para nosotros como para nuestro proyecto, y posteriormente tener ese gancho de importancia y empezar a cuidar la salud mental también de nuestros colaboradores, de nuestros co-founders, de nuestros empleados, o incluso una persona que puede no ser un empleado, pero que le diste un pedacito del equity y se sumó confiando en que esa idea puede ser grande. Creo que se trata mucho de la sinceridad, que la persona que emprende y el emprendimiento están muy ligados, pero no son iguales. A veces Claro. veo founders muy frustrados porque no se está entendiendo la explicación que están dando o el pitch no está enganchando como se espera y lo hacen personal. Entonces, si el pitch no funciona, yo no funciono. Si mi aplicación no está teniendo usuarios y usabilidad, entonces yo no sirvo para nada. Y aunque suene muy fuerte, esta palabra son partes de las palabras que suelo escuchar constantemente en las asesorías o en conversaciones, donde le damos la misma dimensión a quienes somos como seres humanos, como personas, como trabajadores y fundadores, a la atracción que estamos generando. Y el tema de atracción siempre puede cambiar. Y ahí en ese punto, claro, porque creo que cada founder que lleva su idea es como que, bueno, esta es es como mi representación de algo que quiero hacer
y por eso precisamente creo que lo manejan de esa forma tan igual, ¿no? Mi startup soy yo y mi startup son como un ente único, donde evidentemente hay muchas distancias de tú como persona, qué es lo que puedes ser y qué eres y qué puedes ser, y tu startup qué es y qué se puede convertir y cómo puede trascender. Entonces, claro, en ese primer punto donde Totalmente. regularmente hay un pivote fuerte, que es al inicio, donde estás, bueno, a menos que sea una idea desde el inicio la correcta, igual para matices que vas a tener que pivotar, pero al inicio esa incertidumbre que te da el no llegar al market fit, que es como que la meta inmediata de quiero llegar al product market fit de una vez, eh, sí genera ese cuestionamiento, ¿no? Y creo que hasta cierto punto el cuestionamiento de entender que algo está pasando es válido, pero no llevarlo a que yo soy el culpable o mi equipo es el culpable. Es como que, bueno, hay que entender muy bien. Creo que por más que sea una startup que está iniciando, igual estás creando una futura empresa. O sea, la conciencia de entender que estás creando una futura empresa de un día para otro, es algo que genuinamente muy difícilmente sea correcto, digo, hayas conseguido la idea correcta para el marketplace o para el público correcto, con los usuarios correctos, y todo haya sido creado un viernes en un café con tus amigos cuando creaste el pitch deck inicial. A veces uno lo idea de esa manera y como no pasa así, oh, wow, ya me frustro. Estoy agotado, qué mal, algo no sirvo para Total. esto. El cuestionamiento lo llevas mucho a ti, a uno. Lo decimos porque lo hemos vivido con Evelyn particularmente, o sea, como que lo hemos vivido personalmente, digo. Entonces, claro, es nuestra idea, es cómo nos presentamos al mundo de tecnología y cómo vemos de cierta forma esas idealidades las normalizamos, de que no, sí, de eso debe ser, lo ideal va a pasar. Lo que voy a llegar a tantos miles de usuarios en 2 meses, si no, no sirve. Esos argumentos muy fuertes y dicotómicos son genuinamente algo que pega mucho, y cuando entendemos eso, es que, bueno, no tengo control de esto, voy a hacer mi mejor esfuerzo, voy a lograrlo lo mejor que pueda, pero cuando no se logra, no es algo que uno deba como cargarse tanto, ¿no? Eso va Total, con... es una mochila emocional muy grande. O sea, sigo Sí, por esta línea que tú mencionas, porque esa mochila emocional que tenemos los emprendedores de sentirnos responsables de cambiar el mundo, de cambiar nuestro propio mundo a través del emprendimiento, pero también de demostrar y de constantemente tener métricas que consoliden o que muestren lo que estamos generando, se vuelve tal vez más presión que oportunidad. claro. Normalmente en ese punto yo suelo abrazarme a nuestro gran método Lean Startup, donde, ok, Mm. construimos, medimos y aprendemos, pero estamos en Mm. ese constante cambio, donde todo lo que se construye se necesita medir y todo lo que se mide es una oportunidad para aprender y cambiar y adaptar y modificar, pero hacerlo con empatía. Y tengo una pregunta también. Iba eso, iba eso, Sí, iba eso, liderarnos con empatía, disfrutarnos del proceso, aprender de nuestros ensayos y errores, porque muchas veces se castiga, sobre todo en el mundo corporativo, se castiga mucho el error, pero creo que, y en el mundo de las startups y de los emprendimientos, el error más bien es la oportunidad de aprender y pasar al siguiente nivel, pero liderarnos con empatía y disfrutar el proceso, yo creo que es súper clave en todo esto Y no y una sentir que somos consulta, responsables de todo. y, Te también. escucho. y una consulta, ¿cómo has manejado? Porque, a ver, yo lo que he percibido y he visto también con algunas startups que hemos también apoyado, de cierta forma es que, claro, hay muchos, y me incluyo, como que líderes o C-level que, claro, de cierta forma de un momento para otro cambiaste y ya no tienes un jefe, quien te guía, quien te apoya y quien de alguna forma te valida algún esfuerzo. Claro, como un punto en que estás persiguiendo el pivot, persiguiendo el cambio, haciendo todo lo que sea necesario, reuniones, clientes, proveedores, producto, tecnología, interno, externo, tal, como que siempre estás en eso, nunca hay un espacio como de auto, darte una palmadita, de que coño, lo se está haciendo bien, o en su defecto, de que también los jefes que he tenido oportunidad, que han sido muy buenos, que te dicen, mira, no se hizo bien, pero tranquilo que se puede mejorar de esta manera, ¿sabes? Como que la retroalimentación, ¿sabes? Que como uno no existe en retroalimentación de alguien como que tú lo ves como superior, a veces queda ese algo como ese vacío, y al final como que como no existe eso, creo que
también se puede sumar a esa mochila emocional, pregunto. Totalmente, creo que, a ver, primero te voy a hablar como emprendedor y después te voy a hablar como psicólogo que acompaña a emprendedores y que acompaña a personas que están emprendiendo, que son parte de su startup. Creo que como emprendedor es un desafío muy grande tener el papel de CEO, porque lo primero que aparece es este Mm, síndrome del impostor, donde estamos acostumbrados a la mm, palabra CEO cuando estamos hablando de alguien como, no sé, liderando Google o liderando Uber y de repente te ves como una idea que quieres hacer real, que tienes tal vez medios, herramientas, posibilidades y muchas ganas, pero que abrazarte ese papel al inicio es complicado. En ese primer punto creo que desde mi experiencia fue abrazarme al papel que quiero vivir. Es como convencerme de que esto es un pequeño papel de CEO que busca trasladar esta propuesta y hacerla cada vez más grande para paulatinamente no solamente tener una startup, sino llegar a ser una empresa. Es como un camino de evolución y de crecimiento donde tal vez sois un CEO chiquito el día de hoy y luego seré un CEO mediano y luego seré un gran CEO porque voy aprendiendo y voy adaptando, cambiando, obteniendo herramientas a lo largo del proceso que es de constante aprendizaje. Creo que en este mundito todos los días aprendemos algo. A veces de personas que son referentes y a veces de personas que tal vez están comenzando, pero que tienen una chispa, una habilidad o una proyección distinta a la de nosotros. Y en la parte de poder sostener a lo largo del camino, creo que la clave ha sido rodearme de personas. Yo cuento mm, con un equipo espectacular que más allá de ser mi equipo son mis co-founders. A veces uno tiene la idea de equipo como, bueno, yo estoy liderando y tengo 3 personas a mis espaldas que me empujan y eso no es así al momento de emprender. Somos literalmente 4 personas que vamos empujando en el mismo carril, desde el mismo lugar y que si bien tenemos papeles diferentes, está Tommy, el CTO, está Verónica, que es la CMO, estoy yo como CEO y tenemos un programador in-house dentro de You que está desde el día uno y ha sido la única persona que ha construido todo este código que hemos desarrollado. Todos estamos empujando el auto desde el mismo lugar. Y desde esta opción, desde este papel de liderazgo, creo que coliderar es clave. Es saber que esas personas tienen una visión distinta y que ellos son los que te van a empujar, te van a apoyar y te van a animar, pero al mismo tiempo son los que te van a corregir, porque tenemos una posibilidad muy grande de ensimismarnos en nuestra visión y caer en una idea donde no dejamos de ver una supuesta situación, una supuesta respuesta a un supuesto camino que puede no ser del todo real. Por eso creo que tantos nos los mencionan una y otra vez, esta idea de enamorarnos del problema que estamos solucionando y no de nuestra mm, solución. Y yo le sumaría, no enamorarnos de nosotros como líderes, porque siempre hay un espacio para entender, siempre hay un espacio para cambiar, siempre hay un espacio para cuestionar lo que estamos haciendo. Y desde el segundo lugar, más como psicólogo, acompañando a emprendedores, a miembros de startup y otro tipo de personas, creo que es muy importante animarlos a salir de la zona de confort donde todo se responde de manera simple y a ir a un espacio de cuestionamiento donde necesites interactuar con otras personas, donde te armes o te hagas parte de un hub de innovación, de un ecosistema de emprendedores, donde se pierde ese miedo a colaborar y a decir qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy construyendo y cuáles son mis resultados, porque muchas veces cuando nos damos el permiso de escribir a alguien por LinkedIn o de escribir un mensajito pidiendo ayuda en un grupito de emprendedores o en una comunidad, el ambiente está bastante abierto. A veces pensamos que las sí. personas que ya levantaron capital o que ya hicieron 2 éxitos o algo por el estilo están ajenas a nosotros y la verdad es que no. A mí, en mi experiencia, me ha pasado que he sido de los que mando un mensaje por LinkedIn o pido algún tipo de introducción y las personas han estado muy abiertas a regalarme 30 minutitos de su tiempo la semana presente o la semana siguiente para escuchar y para dar una opinión. Esto no quiere decir que constantemente vamos a estar quedándonos con todo lo que otros dicen. Al final del día nosotros tenemos la idea, tenemos el camino y necesitamos abrazarnos a esa identidad, pero es tratar de salir constantemente de quiénes somos y empezar a interactuar con el mundo que nos rodea para que a veces sean nuestros usuarios los que nos den la palmadita, sean otras personas que le ven valor a nuestro proyecto, lo que nos hagan sentir que es viable. Y en otras ocasiones seremos nosotros los que abriremos una cerveza, nos tomaremos un café, saldremos a caminar o nos felicitaremos en privado, no solo por los logros que estamos teniendo, sino por el esfuerzo y la dedicación, el entusiasmo y la garra que le estamos poniendo a seguir adelante, a pesar de que no estemos viendo resultados. Creo que a todos nos ha pasado que nos cuestionamos una semana a dónde vamos y qué estamos haciendo y 15 días posteriores
o nos llaman de un programa de incubación o de aceleración para decirnos que empezamos a formar parte, o cerramos un cliente, o tenemos una devolución de una persona con la que podemos estar conversando, o es nuestro advisor que nos motiva de nuevo. Y creo que ahí vuelve el punto inicial de esto es una batalla emocional, esto es una montaña rusa emocional y esto es un desafío emocional. Y le pongo tres nombres porque se sienten de manera distinta. A veces nos batallamos con nuestras propias emociones y necesitamos darle nombre. Qué complejo es ver que la gran mayoría de los founders mezcla la frustración con la tristeza. Justo lo charlaba en la BitConf, donde pude ser hace unos días speaker. Sí. Fue súper loco estar en un espacio de Web3 y cripto y de repente llegar como el psicólogo porque se llenó, tuvo muy buen auge, muchas personas interactuando y se vieron muy representados con esto que mencionaba, donde cuando entendemos que la tristeza es una emoción que nos ayuda a entender qué perdimos, qué no está presente en nuestra vida y qué necesitamos recuperar o soltar, y que la frustración es una emoción que nos da el impulso energético para cambiar lo que no nos gusta, es clave. Porque esas dos emociones llegan en paralelo y a veces se entrelazan a tal punto que nos vemos intentando cambiar desde la frustración lo que en realidad necesitamos entender desde la tristeza, y por otra parte nos vemos intentando entender desde la tristeza lo que necesitamos cambiar desde la frustración. Te puedo decir, o les puedo decir, mejor dicho, que en el 90% de los casos que líderes de organizaciones, que founders de startups, que CEO, que emprendedores están batallando con un problema que vienen arrastrando desde hace meses atrás, suele tener que ver con esto, que están, repito, intentando cambiar lo que necesitan aceptar o entender, o intentando entender lo que necesitan cambiar para poder seguir adelante. Total, Stephanie, sabes, una de las cosas que yo creo que dentro del mundo del emprendimiento, de las startups, si siempre decimos que tenemos que estar en constante estudio, creo que en el caso de nosotros el desarrollar constantemente habilidades es importante. Y una de las habilidades que siempre les digo, que siempre comento, es la oportunidad de aprender, de tener ese mindset emprendedor, de ver la mirada como que amplia, pequeña, hasta dónde queremos llegar. Y es válido, es totalmente válido si yo quiero estar ahorita en este punto y digo, mira, ¿sabes qué? Yo me voy a detener para hacer un review de todo lo que he hecho para poder avanzar. Cuando otros es una carrera constante, y es como dice aquí una de nuestras personitas que están conectadas cuando decías que el tema de montaña rusa es una montaña rusa, realmente las emociones que estamos viviendo. Y a veces eso también se ve, a veces también queremos vivir la vida de otros emprendedores y entonces es como que perseguir, yo veo así como que el conejito que va detrás de esa zanahoria, ¿no? Porque si ese emprendedor lo logró, yo también quiero lograrlo y si él hace esto, yo también voy a hacer esto y en qué momento haces como una retrospección de todo lo que estás haciendo para vivir tu propio proyecto, para decir si quieres ir hacia adelante, si quieres dar un stop y pivotear la idea. Es complejo. Por ejemplo, yo le comentaba a Luis antes de comenzar acá, que justamente por un tema de cuando venía del corporativo, yo digo, mira, yo en octubre ya estoy cerrando lo que estoy haciendo y en noviembre, yo me tomo noviembre para planificar el año siguiente, pero en noviembre estoy repasando qué hice en enero, qué hice en febrero, qué fue en marzo, qué me alejó, cuáles fueron, mira, tengo un tablero de Miro que comencé ya hace una semana colocando todas esas vivencias que he estado atravesando para comenzar a delinear cuál va a ser ese futuro inmediato para el 2026, pero hasta qué momento nos damos el permiso de vivir todo este proceso. Y de hecho estoy haciendo todo este aprendizaje porque cuando tú estás diciendo que estabas comentarlo con otras personas, dentro de 15 días tengo un mentor que me va a decir, ajá, póngame allí qué vamos a hacer, porque no podemos estar ensimismados entre nosotros mismos, como dices tú, bueno, la solución, ajá, pero hay muchas cosas. Mira, por aquí te hacen una pregunta. ¿Qué herramientas sugieres para poder manejar esa montaña rusa emprendedora misma? A ver, yo creo que la primera herramienta
o mejor dicho, la primera adaptación que les propongo a todas las personas que estamos en este mundito emprendedor es que llevemos el método Lean Startup a nuestra salud, puntualmente hablando. Porque si el método Lean Startup nos repite una y otra vez, construir, medir y aprender, eso es todo lo que necesitamos hacer también para cuidarnos. Construir formas, medios para poder sostenernos en el camino. Ok, ¿tengo un horario definido? Sí, no. ¿Qué espacios tengo a lo largo de la semana para interactuar con otras personas, para poder conversar con un advisor o otro emprendedor que esté viviendo una situación similar a la mía? ¿Qué espacios tengo para cuidarme? Voy al gimnasio, voy a yoga, salgo a caminar, me tomo una Ujú. cerveza con un amigo el viernes o me tomo un café el miércoles con alguien a la mañana. ¿Qué cosas estoy haciendo para que toda mi vida no ronde en torno al trabajo, sino que me empiezo a dar pequeños espacios que incluso pueden ser de crecimiento? ¿Qué libro me estoy leyendo? ¿Qué tipo de cosa estoy haciendo para divertirme? O sea, si alguien es fotógrafo, tienes un espacio para salir a tomar fotos dentro de la semana. Si alguien es runner, sales de un momento a otro para practicar, para correr, para despejar. Necesitamos tener ese sistema de cuidado, autocuidado y construcción de salud mental que no solamente tiene que ver con tener ratitos y espacios para ti, sino cuidar la alimentación, cuidar el descanso, conversar con otras personas. Creo que esos pequeños puntos son fundamentales. Lo segundo es medir. Ok, ¿cuánto me está funcionando esto? ¿Cuánto me está sirviendo esto? ¿Cómo llego al fin de semana? ¿Cómo llego al jueves? ¿Cómo llego al miércoles? ¿Cómo arranco el lunes? Arranco con motivación, con entusiasmo y con energía, pero ¿cómo termina mi lunes? ¿Cómo termina mi martes? ¿O cómo termina mi jueves? Es empezar a dimensionar cómo es ese baremo, esa montaña rusa, no solo de emociones, sino de energía, y empezar a dar nombre también. A dar nombre a lo que vamos sintiendo. Ok, ¿estoy triste o estoy frustrado? ¿Estoy incómodo Ujú. o estoy molesto? ¿Me siento desanimado o me siento frustrado? Porque no es igual. Cuando nosotros le damos nombre a lo que sentimos, se abre la oportunidad de vivir esa emoción, de gestionar esa emoción y que ella cumpla con su objetivo. Y cuando estamos desarrollando un proyecto, esto tiene más importancia aún. Muchas veces, el poder dar nombre a lo que estamos sintiendo es lo que nos va a permitir aprender. Ok, estuve generando estas actividades o hice estas cositas a lo largo de la semana para poder sentirme mejor, pero igual me sentí de esta forma, de esta manera y con esta otra emoción. Entonces, ¿me funcionó? ¿No me funcionó? Mira, tal vez no. Cambio, adapto, itero. No solamente en el producto, sino en cómo nos estamos cuidando. Creo que el mayor desafío actual que nosotros tenemos, esto es el título de una de mis charlas, es la que más suele estar copada y la gente se engancha un montón, es que vivimos de MVP en MVP emocional. Y de la misma manera que un MVP no es nuestro producto, no es nuestra solución, no es nuestra startup, sino que es algo pequeñito para mostrar lo que estamos haciendo, necesitamos acrecentarlo, necesitamos ponerle tiempo, energía, dinero, dedicación para que ese MVP pase a ser un producto totalmente desarrollado y consolidado. Necesitamos hacer lo mismo con nuestra salud. Un café, un miércoles, no nos da bienestar. Salir a desayunar el jueves después de que me salté las comidas del día anterior y poner fruta y todo lo que queramos, no nos da, digamos que todos los nutrientes que necesitamos. Nuestro mayor desafío como emprendedores es saltarnos el MVP emocional y realmente tener una rutina saludable, es poder tener estrategias, formas de acompañar, de sostenernos a lo largo del proceso, es no quedarnos con pequeñas cosas para nosotros e intentar dedicar grandes esfuerzos a nuestra startup, porque esa balanza tan desajustada va a hacer que se caiga el producto porque nosotros no podemos sostenerlo. Totalmente, crear rutinas y hábitos saludables en todo esto. O sea, el tema de tiempo, las personas siempre dicen, no, es que no tenemos tiempo. Yo creo que, mira, el tiempo para la desconexión hay que planificarlo dentro de la agenda que nosotros tenemos como emprendedores. O sea, por ejemplo, mi rutina de lunes a viernes, yo me levanto muy temprano y yo a las 5 de la tarde yo desconecto, salvo algunas excepciones como esta, pero yo desconecto y es de lunes a viernes. Yo el sábado y el domingo no abro la laptop, a menos que por supuesto tenga alguna presentación que hacer o tenga algún compromiso que requiera inversión de mi tiempo, ¿no? Pero imagínate tú estar 24/7 pegado en el tema del proyecto y también trato de conectar y una de las cosas que pregunta aquí Romy, es tratar de conectar, como lo decías tú, con otras actividades que no tengan nada que ver con el emprendimiento, con que yo relaje mi mente y
Y muchas veces conversando con otras personas sin querer, surgen nuevas ideas, se resuelven algunos problemas, pero es porque te estás dando el permiso como que a vivir y a disfrutar el momento desde otra perspectiva, ¿no, Estefan? Sí, totalmente. A ver, creo que es tal vez esto la batalla más difícil porque estamos tan metidos en nuestro producto, en nuestra startup, que al final del día es la empresa o el proyecto que queremos construir, que desligar al founder de toda su propuesta se vuelve casi imposible. Pero lo que sí podemos separar un poco es mi bienestar de los resultados que estamos generando. A veces ese es el punto de comparación. Yo estoy bien si mi producto va bien. Y en realidad yo necesito estar bien para que mi producto vaya bien. Es un tema de consecuencias. Una de las cosas, además de esto que mencionaba, de la mezcla entre tristeza y frustración que puedo ver constantemente en emprendedores, es la poca apertura que se tiene a abrirse al ecosistema. Mm. Mucho de, no, es que tengo mi idea y no la puedo mostrar porque me la van a copiar. No, yo no voy a mostrar mis métricas porque entonces otra persona va a copiarse de esto. O voy a mostrar este resultado que no estuvo tan bueno y me van a criticar o voy a hacer un hazme reír. Y en realidad, tener un espacio que te acompaña, formar parte de una comunidad, conversar con otros founders, nos adelanta mucho. Nos ayuda a dimensionar cuáles son los desafíos actuales que se están viviendo porque creo que todos hemos pasado por esta etapa donde nos consumimos todos los libros de startup que se hicieron en el año 2000 o en el año 2010, o nos vemos todas las series de las empresas que hoy son transnacionales y si bien comenzaron como startup, estuvieron en otra realidad, en otro contexto, obviamente nos ilusiona, obviamente nos ayuda, obviamente nos da idea o nos permite dimensionar, pero creo que es muy importante entender que los desafíos actuales que nosotros estamos viviendo al momento de emprender no son ni de cerca parecidos a los que se vivían antes. Obvio, a todos nos da esta especie de FOMO, de ganas, de ilusión, cuando alguien nos dice, no, es que yo levanté capital en el 2020 cuando a ti te daban plata por tener una idea y de repente no solamente nosotros podemos tener un MVP, sino que tenemos tal vez un producto que ya está en mercado, que ya está traccionando clientes, que ya estamos luchando por llegar al Product Market Fit, pero no tenemos esa misma posibilidad o personas que simplemente no queremos levantar porque decidimos avanzar con el bootstrapping, porque decidimos tratar de ser sostenibles a nivel de ganancia con los clientes que estamos traccionando y generando, y es entender que no hay una manera de emprender. Cuando mencionabas anteriormente lo de compararnos constantemente, a mí me movió un montón, porque creo que nos comparamos demasiado con el recorrido que otros tienen y a veces nos comparamos también con ese ideal que nos creamos. O sea, como el Estefan perfecto que hace todo bien, que nunca se equivoca en el pitch, que constantemente menciona grandes cambios para la aplicación. Y la verdad es que no somos esa perfección, somos personas que la están batallando y que le están poniendo todas las ganas y adecuar nuestras expectativas a nuestra realidad. Tal vez es la forma más empática y coherente de poder sostener ese proyecto, sostener ese producto o sostener esa startup que estamos desarrollando a lo largo del tiempo. Porque acá, aunque se sienta que necesitamos levantar capital en 2 meses, tener 10.000 millones de usuarios en 4 y a los 6 ya estar haciendo un exit, creo que no es la realidad. Acá esta batalla, al igual que para cualquier emprendedor, es una carrera de sostener. No es un sprint de 5 o 6 minutos, son tal vez 15, 20, 30 kilómetros donde dosificar es la clave, donde ser muy conscientes no solamente de qué vamos a hacer, sino cuánto nos cuesta es lo más importante, de ir dimensionando cuáles son las batallas que estamos teniendo y cómo las vamos a abordar. Y yo creo que mi invitación constantemente es a hacer mucha introspección, a ser sinceros y preguntarnos, ok, ¿cómo me siento? Mm. ¿Cuáles son mis desafíos? Y no de productos, sino emocionales. ¿Estoy logrando lidiar con el equipo o no me estoy comunicando bien? ¿Me siento motivado o estoy constantemente dudando? ¿Tengo una dirección, un roadmap establecido o estoy intentando lanzar energías a distintos lugares para que algo pueda llegar? ¿Cómo estamos como personas y cómo estamos como líderes de nuestra startup es clave para entender cuáles son nuestros desafíos y cuáles son las cosas o los puntos donde necesitamos dedicar atención? Porque no somos como un celular. Yo no me conecto y mi batería pasa del 30% al 100%. A veces necesitamos tener espacios, dimensionar batallas, elegir cuáles son los puntos que vamos a trabajar y dosificar esa energía o esos recursos que tenemos para poder no solamente liderar nuestro proyecto, sino sostenernos en el camino. Total.
En algún momento de la conversación que ha estado por demás súper interesante y lleno de puntos claves, hablaste del tema de las personas, cómo lidiamos con, no, cómo gestionamos el emprendimiento, lidiar no es la palabra, cómo gestionamos el emprendimiento. Y muchas veces tenemos nuestra vida desde el punto de vista profesional. Tú eres speaker, además de ser CEO de Mundo You. ¿Cómo esta versión de, o este rol de speaker te ayuda o coayuda a hacer o a gestionar el emprendimiento de Mundo You, o te ayuda más bien como que a drenar o a tener perspectiva de todo lo que está pasando, porque muchas veces estamos enfocados en un solo rol y resulta ser que a veces de lo que hacemos de la marca personal nos ayuda, hablando de esos hábitos o estrategias que podemos tener, nos ayuda como que a darle forma a todo lo que queremos, y también puede ser una válvula de escape para conectar con ese yo persona, y cómo lidero ambos, ¿no? Sin perder la perspectiva de los roles que podemos tener. Creo que tiene mucho que ver como personas. A ver, Estefan, como ser humano, es mucho más de las cosas que hace. Es mucho más grande de los roles que tiene. Y tal vez todas esas pequeñas o grandes cosas son los que permiten que al conectarse entre sí se genere esa identidad, ese algo distinto. Soy psicólogo clínico, me especialicé en trastorno del estado de ánimo, ansiedad, depresión, bipolaridad. Me imaginé trabajando mucho en la parte clínica y de un momento a otro mi consultorio se llenó de todos estos founders, de todos estos CEO, de todos estos C-level. ¿Quién diría que en el mundo emprendedor y en el mundo corpo íbamos a estar con mucha ansiedad y mucha frustración? Y eso me dio paso a conectar con un espacio que yo no conocía, a entender desafíos de personas a nivel de liderazgo, a nivel de toma de decisiones, a nivel de manejo de dinero o incluso de liderazgo de equipo. Y sinceramente eso, como al abrir ese espacio, me fue llevando a entrar en el mundo más del emprendedurismo. Nosotros no somos una startup por decisión, sino por resultado. Se tenía una propuesta, se tenía un proyecto de prevenir trastornos mentales a través de la educación emocional y de forma personalizada. Era una propuesta muy basada en psicología como ciencia. Y es precisamente Verónica, la CMO, quien dice, ok, esto no puede estar en formato papel, esto no puede estar en formato juego, esto no pueden ser libros porque las personas tendrían que comprar 30 libros. Necesitamos algo que esté vivo y que cambie y se adapte constantemente a través del resultado y las métricas que estamos teniendo. Nosotros necesitamos una aplicación. Y un poco desde el día uno, ese equipo es lo que me lleva a ir iterando también de un rol a otro. Creo que como primera respuesta, la clave es tener un equipo que te sostiene, que te acompaña y que te corrige. Un equipo que no está para hacer las cosas que tú quieres hacer, sino que está para coliderar y co-construir contigo toda esa propuesta que estás desarrollando, toda esa idea que estás teniendo y pasar de un MVP a un producto o una solución real. Lo segundo es entender que este caminito de emprender te va abriendo puertas. Y muchas veces nosotros no tomamos otros roles por decisión, sino por contexto, donde terminamos aprendiendo a editar o terminamos aprendiendo a hablar frente a una cámara más por la exposición que tenemos ante las situaciones, o que simplemente al formar parte de un mundo emprendedor donde estamos muy acostumbrados a imaginar que solo está lleno de developers, de desarrolladores y de programadores. O sea, son como distintos nombres de lo mismo, pero para explicar. También hay espacio para otras personas, hay espacio para un psicólogo, hay espacio para una comunicadora, hay espacio para una doctora, hay espacio para un contador. Y simplemente lo que podemos hacer es trasladar nuestro conocimiento a un espacio digital para brindar soluciones que estén conectadas con la tecnología. Y sinceramente ser speaker vino de allí. Ya yo daba capacitaciones a empresas, a colegios, ya formo parte de una red. Y un poco Psychology for Founder, como repetía o decía hace un tiempo atrás, surgió desde una propuesta para un hub de innovación que enganchó muy bien. Pasamos de tener 15 asistentes a 20, a 30, a 40, y de repente se comenzó a llenar de una charla a otra y se le vio un valor. Y eso se fue replicando hasta formar parte del cronograma de preparación de la DEPCONET acá en Argentina, que es el evento más grande mundial a nivel de Ethereum, formar parte de la BitConf o de hoy estar
llevando todas estas charlas a otros lugares, pero en lo personal a mí me da la oportunidad de tener un networking mucho más grueso, más válido, donde yo no tenga que llegar, hola, soy Estefan, CEO de Mundo Yo, sino que muchas personas comienzan a reconocerme como Estefan de Psychology for Founders y es una carta de presentación para mi startup, porque al final del día, mi startup es mi grueso, mi todo, a donde estoy dedicando mi dedicación, mi esfuerzo y mi ilusión. Y creo que esta oportunidad de que surjan otros pequeños o grandes proyectos que puedan empujar lo que estamos generando es clave, porque al final del día lo nutrimos desde quienes somos, desde lo que hacemos y desde lo que disfrutamos. Creo que hay cosas en las que somos muy buenos y hay cosas que simplemente nos gustan. Ahí hay un punto de decisión muy importante de saber elegir, ok, ¿qué voy a hacer? Porque yo tengo un montón de aficiones. A mí me encanta, por ejemplo, la fotografía. Soy fotógrafo aéreo, pero hoy entiendo que la fotografía aérea no está conectada con todo lo que es Mundo You. Y lo guardo como un espacio para desconectar de los demás, para desconectar del proyecto y para conectar conmigo. Intento ir una vez cada 15 días, lanzo el dron, tomo alguna foto, veo qué está haciendo, trato de integrarlas a mis publicaciones y sé que ese es un espacio para resguardar mi propia intimidad y mi propio disfrute, pero no intento meterlo a los golpes dentro de todo lo que es el proyecto de You porque no tiene cabida y está bien. Hay momentos donde creo que la clave es poder dimensionar de todo lo que estoy viviendo y de todo lo que estoy haciendo, qué puede sumarle a mi proyecto y qué puede sumarme a mí como persona. Y comenzar a distanciar. Y distanciar desde el buen sentido, no desconectándonos, no desligándonos, pero entender cómo cuido mi espacio íntimo, cómo conecto eso con mi salud mental y cómo eso impacta con mi proyecto. Creo que en este punto, si hay una frase que a mí me gusta repetir mucho es, bueno, que no nos enfoquemos en el producto, sino en la mente que la construye. Y al final del día, la mente que construye los productos solemos ser todos los que formamos parte de la startup. Y cuando nos damos ese puntito de dedicación para entender qué estamos sintiendo, cómo nos estamos sintiendo, por qué nos estamos sintiendo de esa manera, tenemos la oportunidad de impactar en la individualidad de cada ser humano y por ende impactar en el bienestar de todo el equipo. Y eso nos va a llevar de una u otra manera a que nuestro producto, nuestra propuesta se vea más consolidada y más fuerte. Totalmente. Renuncias elegidas, Estefan. ¿Cuáles son las renuncias que elegimos? Recientemente estaba en una conferencia que estaban hablando de ello. Bueno, mis estimados, llegamos ya a 10 minutos para que se termine esta conversación tan maravillosa que hemos tenido aquí con nuestro super invitado, Estefan Miroslav, de Psychology for Founders, donde hemos estado hablando de emprender un desafío emocional. Estefan, para todas estas personas que están conectadas y las que nos van a ver en diferido, háblame de recomendaciones y conclusiones sobre estos desafíos que estamos teniendo los emprendedores y sobre todo relacionado a cómo gestionar esa emocionalidad sin suprimirla, porque muchas veces lo que hablamos por allí es que, bueno, no me está permitido ser vulnerable, ¿no? No me está permitido demostrar mis emociones o peor aún, estar en contacto con esas emociones que tanto nos dijiste durante todo este conversatorio, estar en contacto y reconocer cuáles son las emociones que estoy sintiendo. ¿Qué recomendaciones o conclusiones le puedes dar a estas personas que nos están escuchando y que nos van a ver en diferente? Creo que lo primero que puedo mencionar es que el miedo es la principal emoción con la que lidiamos todos los emprendedores, pero no se ve siempre de la misma forma. A veces tenemos mucho miedo por lanzarnos a confiar en nosotros o en nuestra idea y nos cuesta soltar esa zona de confort que no siempre es tan confortable. El miedo también puede verse como la incomodidad ante las respuestas o los comentarios que otros tienen de cara a nuestro producto. Puede haber miedo disfrazado de síndrome de impostor en esta idea de no quiero salir, no quiero mostrar, me van a juzgar, no me van a juzgar. Abrazarnos al miedo como una emoción que nos protege es el principal punto. El miedo va a estar a lo largo de todo ese proceso y siempre va a ser una forma de resguardarnos. Nos va a ayudar a entender cuándo sí lanzarnos y cuándo no. Pero es muy importante que también diferenciemos los miedos internos que tenemos de las voces externas.
Mm, porque a veces nuestra vida está mucho más conectada con los comentarios, con las opiniones, con las expectativas o las dificultades que otros tuvieron. No, es que a mí no me funcionó lanzar un producto en enero porque no es un buen momento. Bueno, eso no te funcionó a vos, pero tal vez a mí sí, porque mm. tenemos públicos distintos, situaciones diferentes, propuestas que difieren entre sí. Así que abrazarse al miedo como parte natural de todo este proceso y comenzar a diferenciar mis miedos, que son adaptativos y que me ayudan a poder avanzar en este proceso, a los miedos y las inseguridades que otras personas nos trasladan. Lo segundo que puedo mencionar es el papel fundamental que tiene el autocuidado en este proceso de sostener. No podemos mantenernos de un MVP emocional a otro. Hay que tratar de escalar y de dedicarle tiempo, energía y presupuesto a también nuestro cuidado, al cómo comemos, a los advisors que tenemos, a las mentorías donde participamos, a los grupitos donde formamos parte, porque tal vez hacer una inversión de ser parte de un hub de innovación o de un cowork y poder interactuar con otros actores del ecosistema nos va a ayudar a avanzar, nos va a ayudar a comentar, nos va a ayudar a sentirnos parte de un lugar y no estar encerrados en una habitación. Obviamente sé que es un privilegio muchas veces el poder hacer estas cosas, pero es tratar incluso de buscar amigos o personas que estén en este mundito y ofrecer nuestra casa o nuestra habitación como un hub o como un cowork para poder interactuar con otros y no estar aislados intentando generar algo muy grande, sino poder tener esa conexión que a veces se vuelve invaluable. No tener esa predisposición sería el tercer punto a dejar de mostrar o dejar de contar. Al final del día, aunque muchas veces pueda haber debate o pueda haber incluso competencia entre las personas, creo que es muy importante salir de nuestro cascarón y poder ir a descubrir qué están haciendo otras personas, cómo lo están haciendo y cómo pueden colaborar. Porque tal vez nuestro producto se ve beneficiado al generar un partnership con otro y ya tenemos dos propuestas que se unen y que crean algo nuevo. Y tal vez el cuarto puntito, porque sé que tenemos poco tiempo, es dimensionar que los grandes proyectos no se construyen solos. Las grandes cosas se generan en equipo. Y cuando nosotros tenemos un equipo, no se trata de tener personas trabajando para nosotros. Se trata de tener coequippers, cofundadores, gente que admiramos y a quienes estamos dispuestos a darle toda la responsabilidad para que nos ayuden a construir, a crecer y a crear. Quien tiene un equipo por el hecho de liderar o de gestionar y jugar a ser jefe, seguramente no va a llegar muy lejos. Quien tiene un equipo para sostenerse, dejarse caer, escuchar recomendaciones o incluso poder debatir ideas, seguramente va a llegar mucho muy lejos porque está construyendo desde la conexión y 2, 3, 5 miradas que se unen para definir un roadmap, seguramente van a generar algo mucho más valioso y mucho más grande que lo que nosotros podemos tener en nuestra imaginación. Qué buenas Ah, recomendaciones y conclusiones. gran, Luis, gran, ¿alguna pregunta? gran cierre, gran cierre. No, Estefan, de verdad, buenísimo para todos quienes están viendo el episodio. Cómo contactar, cómo poder estar en contacto contigo, algún tipo de feedback, te pueden contactar por LinkedIn, no sé, un Calendly eventualmente que tengas dentro de, evidentemente, tu agenda full, cómo pudiesen ser accesibles contigo. Creo que en este mundito yo estoy muy abierto a conversar con todas las personas. Me pueden seguir por mis redes, @Stefan Meroslav, que es mi nombre y mi apellido, o @SciFounders, que es la comunidad que creamos hace solo 5 días para que todas las personas que quieran ser parte de esta comunidad puedan conectar con una serie de startups o de mentores con quienes nos conectamos para tratar de brindar acompañamiento y guía a todo el mundito emprendedor, sobre todo a personas que están en una etapa muy early stage, que estén comenzando, que estén en una etapa incluso seed, que tengan una idea, un MVP, y que puedan recurrir a conversaciones con algunas personas que tal vez ya tienen un recorrido distinto para validar la idea, para recibir algún tipo de feedback o conversación. Creo que en el mundo emprendedor necesitamos aprender a co-crear. Y lo digo desde la experiencia, hay un montón de personas que tienen 2, 3, 4 espacios de 30 minutitos abiertos en su agenda para conversar con quien se dé el permiso de tocar la puerta. Acá es animarse
a interactuar, animarse a conectar, animarse a seguir o a escribir un mensajito de la misma forma que nos animamos a poner toda nuestra dedicación, nuestro empeño, nuestra energía, incluso nuestro dinero en esas grandes ideas que queremos construir para no solamente ser startups, sino llegar a ser grandes empresas. Así que desde acá, la agenda está abierta, el espacio está abierto para que quienes que quieran comunicar y charlar un ratito puedan hacerlo sin dificultad. Gracias, Estefan. Gracias. Gracias, Estefan, por esta oportunidad de conversar aquí de un tema que poco se habla dentro del ecosistema de emprendimiento. Gracias a todas las personas que se conectaron, ya estamos llegando o ya llegamos a la final de este conversatorio que por demás muy enriquecido, muy cercano, muy empático, como lo es desde el día 1 que tuve la oportunidad de conocer a Estefan. Gracias a todos los que se conectaron, los que nos van a ver en diferido. Por favor, compartan este episodio. Si tienen alguna pregunta también, nos las pueden dejar en los comentarios y nos vemos en otra oportunidad con un nuevo tema, un nuevo invitado. Adiós, se les quiere mucho. Chao, chao. Muchas gracias.